Los discursos constitucionales de James Wilson constituyen una de las exposiciones más profundas del pensamiento político en los inicios de Estados Unidos. Wilson, nacido en Escocia y formado en la tradición ilustrada, combina influencias del derecho natural, el empirismo británico y la práctica política americana para ofrecer una visión coherente del origen y funcionamiento del gobierno constitucional. Una de sus ideas centrales es la soberanía popular. Frente a la tradición británica que situaba la soberanía en el Parlamento, Wilson sostiene que la autoridad política reside en el pueblo. El gobierno no es una entidad superior, sino un instrumento creado por los ciudadanos para garantizar sus derechos y promover el bien común. Esta idea conecta también con pensadores como John Locke, pero Wilson la desarrolla a finales del siglo XVIII en el contexto de una república moderna donde el consentimiento popular es la base de toda legitimidad. Otra noción clave es la supremacía de la Constitución. Para Wilson, la Constitución no es simplemente una ley más, sino la expresión directa de la voluntad del pueblo soberano. Por tanto, todos los poderes del gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, están subordinados a ella. Esta concepción refuerza también la idea de un sistema de controles y equilibrios donde ninguna institución puede actuar legítimamente fuera del marco constitucional. Wilson también otorga un papel fundamental al Poder Judicial. Considera que los jueces deben interpretar la Constitución y asegurar que las leyes sean compatibles con ella. Aunque no formula de manera explícita el principio de revisión judicial, tal como lo haría más tarde, John Marshall sí sienta las bases teóricas para esa práctica, defendiendo que la ley suprema debe prevalecer sobre cualquier acto legislativo contrario a ella. En el plano moral, Wilson insiste en la conexión entre derecho y ética. Influido por la Ilustración escocesa, argumenta que las leyes deben basarse en principios de justicia natural y en una comprensión racional de la naturaleza humana. El gobierno, en este sentido, no solo organiza el poder, sino que también debe promover la virtud cívica. Por último, Wilson defiende una visión optimista del autogobierno. Cree que los ciudadanos, adecuadamente educados, son capaces de participar en la vida política de manera responsable. Esta confianza en el pueblo distingue su pensamiento de corrientes más elitistas. En conjunto, los discursos constitucionales presentan una teoría política en la que la soberanía popular, la supremacía constitucional y la moralidad del derecho se integran en un sistema coherente y también duradero. La filosofía de Thomas Abraham se caracteriza por su estilo crítico, provocador y profundamente vinculado a la tradición continental europea, especialmente a pensadores como Nietzsche, Michel Foucault y Gilles Deleuze. Su obra no busca construir un sistema filosófico cerrado, sino más bien intervenir en la realidad cultural y política mediante ensayos que cuestionan las ideas establecidas. Uno de los ejes centrales de su pensamiento es la crítica a las verdades absolutas. Influido por Nietzsche, Abraham desconfía de cualquier pretensión de verdad universal y subraya el carácter interpretativo del conocimiento. Para él, la filosofía no debe ofrecer certezas definitivas, sino abrir espacios de problematización. Esta actitud lo lleva a cuestionar tanto las ideologías políticas como los discursos dominantes en la cultura contemporánea. En relación con esto, Abraham adopta una mirada cercana a la genealogía Foucaultiana. Analiza cómo se constituyen los saberes y las formas de poder en contextos históricos concretos. Siguiendo a Foucault, entiende que el poder no es solo represivo, sino productivo, genera subjetividades, normas y formas de vida. En sus intervenciones examina cómo estos mecanismos operan en la sociedad argentina, especialmente en el ámbito intelectual y mediático. Otro aspecto a destacar de su filosofía es su crítica a la figura del intelectual comprometido en el sentido tradicional. Abraham pone en cuestión la idea de que el filósofo deba alinearse con proyectos políticos cerrados o actuar como portavoz de una verdad colectiva. En cambio, propone una figura más independiente, capaz de incomodar y de mantener una distancia crítica frente a cualquier forma de poder, incluso aquellas con las que podría simpatizar.
Asimismo, su estilo ensayístico refleja una influencia deleuziana en el sentido de privilegiar la multiplicidad y la fragmentación. Sus textos suelen ser breves, intensos y abiertos, evitando las estructuras sistemáticas. Esta forma de escritura refuerza también su rechazo a las totalizaciones y su apuesta por una filosofía entendida como práctica de pensamiento en movimiento. En el contexto argentino, Abraham ha intervenido en debates culturales y políticos con una voz singular, a menudo polémica, y su pensamiento no busca consenso, sino provocar reflexión y discusión. En este sentido, su filosofía puede entenderse como una invitación constante a pensar críticamente, a desconfiar de las certezas y a sostener también una actitud de interrogación permanente frente a la realidad. La filosofía de Diana Mafia se inscribe en el cruce entre la epistemología, la filosofía política y el pensamiento feminista. Su obra se orienta a cuestionar los supuestos tradicionales del conocimiento y a visibilizar cómo las estructuras de poder influyen en lo que se considera verdad, racionalidad y objetividad. Uno de los ejes centrales de su pensamiento es la crítica a la pretendida neutralidad del conocimiento. Mafia sostiene que la ciencia y la filosofía han sido históricamente construidas desde perspectivas dominantes, especialmente masculinas, lo que ha invisibilizado otras experiencias y saberes. En este sentido, se vincula con la epistemología feminista, que busca mostrar cómo el género, entre otros factores, condiciona sin duda la producción del conocimiento. Para ella no existe un sujeto universal abstracto, sino sujetos situados, atravesados por contextos sociales, culturales y políticos. En relación con esto, Mafia introduce la importancia de la diversidad en la construcción del saber. Argumenta que incluir múltiples voces, especialmente aquellas históricamente excluidas, no solo es una cuestión de justicia, sino también una forma de enriquecer el conocimiento, la pluralidad de perspectivas, y esto permite detectar sesgos y ampliar la comprensión de la realidad. Otro aspecto clave de su filosofía es el análisis del poder. En línea con tradiciones críticas contemporáneas, Mafia examina cómo las instituciones, los discursos y las prácticas sociales reproducen desigualdades, particularmente de género. Su trabajo pone énfasis en la necesidad de transformar estas estructuras para construir sociedades más equitativas. Esto la vincula con el campo de la filosofía política, desde donde reflexiona sobre ciudadanía, derechos y justicia. Asimismo, su pensamiento tiene una fuerte dimensión práctica. Mafia no concibe la filosofía como una actividad puramente teórica, sino como una herramienta para la intervención social. Ha participado activamente en debates públicos y en la formulación de políticas relacionadas con la igualdad de género, derechos humanos y educación. Esta articulación entre teoría y práctica es uno de los rasgos distintivos de su enfoque. Finalmente, su propuesta invita a revisar críticamente las categorías tradicionales del pensamiento occidental. Conceptos como razón, objetividad o universalidad son reexaminados a la luz de nuevas preguntas sobre inclusión, diversidad y poder. En este sentido, su filosofía no solo denuncia exclusiones, sino que también abre caminos para formas más democráticas de producción de conocimiento. En conjunto, la obra de Mafia plantea una transformación profunda. La filosofía de Ricardo Forster se inscribe en la tradición del pensamiento crítico actual, con una fuerte influencia de la filosofía europea del siglo XX y una preocupación constante por la memoria, la política y la cultura. Su obra combina reflexión teórica con intervención pública, lo que lo convierte en una figura relevante dentro del debate intelectual argentino. Una de las cuestiones fundamentales de su pensamiento es la centralidad de la memoria histórica. Forster considera que las sociedades no pueden comprenderse a sí mismas sin una reflexión crítica sobre su pasado, especialmente en relación con experiencias traumáticas. En el caso argentino, esto implica una atención particular a la última dictadura militar y sus consecuencias. La memoria no es para él un ejercicio pasivo, sino una práctica activa que permite construir identidad y responsabilidad colectiva. En este sentido, su pensamiento dialoga
con autores como Walter Benjamin, de quien retoma la idea de que el pasado irrumpe en el presente y exige ser reinterpretado, y también se percibe la influencia de Theodor Adorno, especialmente en la crítica a la cultura de masas y también a las formas de racionalidad instrumental que pueden vaciar de sentido la experiencia humana. Además, otro aspecto clave es su reflexión sobre la modernidad. Forster no la rechaza completamente, pero sí subraya sus tensiones y contradicciones. Analiza cómo los ideales de progreso, razón y emancipación conviven con procesos de exclusión, violencia y olvido. En este marco, su filosofía busca rescatar dimensiones éticas y culturales que permiten pensar alternativas más humanas y también más solidarias. Asimismo, Forster presta atención al papel de la cultura como espacio de resistencia. La literatura, el arte y el pensamiento crítico son en su obra herramientas para cuestionar el orden establecido y abrir nuevas posibilidades de sentido. Esta perspectiva lo vincula también con una concepción amplia de la filosofía política, donde lo cultural y lo simbólico tienen un peso fundamental. En el plano político, su pensamiento se caracteriza por una defensa de la democracia entendida no solo como sistema institucional, sino como práctica viva, atravesada por conflictos, memorias y luchas por el reconocimiento. Forster insiste en la necesidad de sostener una actitud crítica frente a cualquier forma de poder, sin renunciar al compromiso con proyectos colectivos. En conjunto, la filosofía de Forster propone una mirada compleja sobre el presente, en la que memoria, cultura y política se entrelazan. Trajano y el destino ardiente del estoicismo. No conservamos textos filosóficos personales de Trajano que permitan ubicarlo claramente en una escuela, como sí ocurre, por ejemplo, con Marco Aurelio. Aún así, a partir de su educación, su entorno cultural y su forma de gobernar como emperador, se pueden hacer algunas inferencias razonables. Trajano, como miembro de la élite romana, aunque nació en Hispania, en Itálica, recibió una formación clásica basada en el dominio del latín y del griego, así como en la retórica y la cultura literaria. Esto implicaba familiaridad con autores como Platón y Aristóteles, pero no necesariamente adhesión doctrinal a sus sistemas. En Roma, la filosofía no siempre se adoptaba como un compromiso teórico profundo, sino como un conjunto de herramientas éticas y culturales. El contexto imperial de finales del siglo I y comienzos del siglo II estaba fuertemente influido por el estoicismo. Esta corriente, con figuras como Séneca o Epicteto, promovía valores como el deber, la autodisciplina, la racionalidad y el servicio al bien común, todos ellos compatibles con el ideal del buen emperador. En este sentido, muchos historiadores consideran que el estilo de gobierno de Trajano, moderado, justo y orientado al interés público, encaja bastante bien con una ética de tipo estoico, aunque no haya evidencia directa de que se declarara seguidor de esta escuela. Por otro lado, el epicureísmo, que valoraba el placer moderado y la ausencia de perturbación, tuvo menor aceptación en las élites políticas romanas, en parte porque se percibía como menos compatible con la vida pública activa. No hay indicios claros de que Trajano se inclinara hacia esta corriente. En cuanto a las tradiciones de Platón y Aristóteles, hay que decir que su influencia en época imperial era más difusa y a menudo mediada por corrientes posteriores como el platonismo medio. Estas filosofías formaban parte del trasfondo intelectual general más que de una afiliación concreta. Una fuente interesante es el panegírico de Trajano de Plinio el Joven, que presenta al emperador como modelo de virtudes cívicas, justicia, moderación, cercanía al Senado, etc. Aunque es un texto elogioso y no neutral, refuerza la idea de un gobernante alineado con valores éticos cercanos al estoicismo práctico. En conclusión, no se puede afirmar con certeza que Trajano siguiera una escuela filosófica específica. Sin embargo, su educación y sobre todo su imagen histórica sugieren una afinidad pragmática con valores estoicos más que con otras corrientes filosóficas.